Mi nombre es Eliad Harte, y soy un granjero. Llevo una vida tranquila y sencilla en una granja modesta que heredé de mis abuelos. Aquí, a unos 40 minutos en carro del pueblo más cercano, crío gallinas y cerdos, y cada cierto tiempo hago un viaje al pueblo para vender mi producto a los distribuidores. No tengo grandes ambiciones, ni me quejo de mi rutina. Es un ritmo de vida que muchos llamarían monótono, pero para mí es suficiente. Sin embargo, algo extraño sucedió hace unas semanas. Era una mañana como cualquier otra, o al menos eso creía al abrir los ojos. El canto de los gallos resonaba por toda la granja, y la luz del amanecer entraba tímidamente por las ventanas de mi habitación. Pero al sentarme en la cama, me di cuenta de que algo no estaba bien. Había telarañas. Muchas telarañas. Al principio, pensé que era algo normal, un descuido mío de no limpiar algún rincón del techo. Pero no. Estas no eran las telarañas comunes que se encuentran en las esquinas de las casas rurales. Estaban por todas partes, cubriendo los muebles, extendiéndose como un velo en las ventanas y formando hilos que colgaban del techo hasta casi tocar el suelo. Y no estaban vacías. En ellas, docenas, tal vez cientos, de arañas se movían lentamente, como si hubieran decidido que mi casa ahora era su hogar. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me ponía de pie y avanzaba hacia la puerta. Lo que vi al abrirla me dejó helado. La escena se extendía más allá de mi habitación. El pasillo estaba cubierto de telarañas, y al fondo, podía ver cómo los rayos del sol se filtraban a través de un tejido que parecía cubrir toda la puerta principal. Salí al porche con cuidado, barriendo algunas telarañas con las manos, y entonces lo vi, mi granja entera estaba envuelta en aquella invasión. Los corrales, el granero, incluso los árboles cercanos estaban cubiertos de telarañas. Parecía que una colonia entera de arañas había decidido invadir mi hogar durante la noche. En sí, las arañas no son molestas, de hecho, siempre he considerado que ayudan a mantener bajo control las plagas de moscas y mosquitos. Sin embargo, esto era demasiado. Algo no estaba bien. A pesar de que no me causaban daño directo, la magnitud de su presencia hacía imposible ignorarlas. Decidí que tenía que tomar medidas antes de que la situación empeorara. Fui al cobertizo y saqué mis herramientas de fumigación. Llené el tanque con una mezcla que sabía era segura para mis animales pero efectiva contra insectos. Me aseguré de que todo estuviera en orden y comencé a rociar el humo por toda la granja, desde los corrales hasta los rincones más apartados del granero. Mientras trabajaba, las arañas comenzaron a moverse, no de manera caótica como uno esperaría, sino de una forma extrañamente coordinada, como si supieran lo que estaba haciendo. Esa observación me dejó inquieto, pero intenté ignorarla. A medida que avanzaba, no pude evitar notar algo que me puso la piel de gallina. Las arañas, aunque diminutas, parecían estar mirándome. Era una sensación difícil de describir, pero cada vez que dirigía mi atención hacia ellas, sus pequeños cuerpos oscuros estaban orientados hacia mí, como si me estuvieran estudiando. Era irracional pensar que algo tan pequeño pudiera tener intenciones conscientes, pero la idea se alojó en mi mente como un parásito. Después de horas de trabajo, el humo empezó a hacer efecto. Las arañas comenzaron a dispersarse, aunque no todas. Algunas permanecían en sus telarañas, inmóviles, como si desafiaran mi intento de desalojarlas. Una vez que terminé con la fumigación, me quedaba la tediosa tarea de retirar las telarañas. Armado con una escoba larga, empecé a despejar las puertas, las ventanas y los techos. La tarea me llevó casi toda la tarde, y para cuando terminé, el cielo ya estaba pintado de tonos anaranjados y púrpuras. Los últimos rayos de sol desaparecían, dando paso a la penumbra de la noche. Agotado, pero satisfecho de haber recuperado algo de control sobre mi hogar, me senté en el porche con un vaso de agua. Miré hacia los campos en calma, tratando de ignorar la sensación persistente de que no estaba solo. Justo cuando me disponía a entrar, una brisa helada recorrió el aire, y escuché un sonido leve, casi imperceptible,
que provenía del granero. Era un crujido, como si algo o alguien se moviera entre las sombras. Mi corazón dio un vuelco. Agarré una linterna y mi viejo machete que usaba para abrir senderos en la maleza. La noche había caído por completo, y la luz de la linterna era lo único que rompía la oscuridad mientras me dirigía hacia el granero. Las sombras bailaban con cada movimiento de la luz, y el sonido se hizo más claro, un leve zumbido que se entremezclaba con crujidos más intensos. Cuando llegué a la puerta del granero, noté que las telarañas estaban de vuelta. Esta vez, eran más gruesas y densas, como si en unas pocas horas las arañas hubieran trabajado el doble. Tragué saliva, sostuve firme el machete, y con un golpe rápido abrí la puerta. Al abrir la puerta del granero, la linterna iluminó una escena que parecía sacada de una pesadilla. Frente a mí, 2 arañas gigantescas ocupaban casi todo el espacio. Eran monstruos, cada una del tamaño de una vaca adulta, con cuerpos negros y brillantes que reflejaban la luz de manera siniestra. Sus patas largas y articuladas se movían con precisión inquietante, y de sus cuerpos colgaban restos de telarañas gruesas como cuerdas. Pero lo más perturbador era que solo una de las 2 estaba viva, la otra yacía inmóvil, con grandes agujeros abiertos en su abdomen, por donde un líquido oscuro y viscoso goteaba al suelo. La araña viva estaba devorando a la otra. Sus mandíbulas, enormes y dentadas, se movían rápidamente mientras arrancaban trozos del cuerpo de su compañera muerta. El sonido era grotesco, un crujir húmedo que reverberaba en el silencio del granero. Mis ojos, sin embargo, pronto se fijaron en un detalle aún más aterrador, la espalda de la araña hembra. Cubriendo casi la totalidad de su abultado abdomen había una masa de huevecillos translúcidos, cientos, quizás miles de ellos. Parecían pulsar ligeramente, como si algo en su interior estuviera vivo y listo para salir en cualquier momento. Cada uno estaba envuelto en una fina capa que dejaba entrever sombras que se movían dentro, pequeñas patas que se agitaban en el líquido amniótico. El abdomen de la araña vibraba levemente con cada movimiento, como si los huevecillos estuvieran conectados a su propio ritmo vital. Los ojos de la araña eran lo peor. Eran 8, distribuidos en 2 filas, y brillaban como carbones encendidos en la penumbra. Pero no era su simple brillo lo que me aterraba, sino la forma en que parecían mirarme, como si supiera exactamente quién era yo y por qué estaba allí. Era una mirada cargada de inteligencia y malevolencia, algo que no debería pertenecer a una criatura de su tipo. El aire en el granero era denso, cargado de un olor metálico mezclado con la humedad de las telarañas y el hedor de la carne en descomposición. Decidido a tomar el control de la situación antes de que fuera demasiado tarde, mi mirada se fijó en el tanque de gas que había usado para fumigar. Lo sostenía con fuerza, mi mente trabajando a toda velocidad para idear un plan. Sabía que no podía enfrentarme directamente a esa criatura. Con un esfuerzo que parecía superar mi propio temor, levanté el tanque y, con toda la fuerza que pude reunir, lo lancé al centro del granero, justo entre las telarañas gruesas y el cadáver de la araña muerta. El tanque golpeó el suelo con un estruendo metálico, y sin dudarlo, cerré la puerta de un golpe. Mi corazón latía con violencia mientras me alejaba unos pasos. Apenas tuve tiempo de apartarme cuando escuché un chillido desgarrador que resonó en la noche. Era un sonido tan agudo y antinatural que sentí como cada vello de mi cuerpo se erizaba. Me quedé inmóvil, paralizado por el terror, observando la puerta del granero como si pudiera abrirse en cualquier momento. Pasaron los segundos, luego los minutos. El chillido cesó, y el silencio tomó su lugar. Me forcé a esperar, cada segundo una lucha contra la urgencia de huir. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero que no fueron más de 30 minutos, reuní el valor suficiente para regresar al granero. Con el machete en una mano y la linterna en la otra, abrí la puerta lentamente. Una nube densa y oscura salió disparada hacia mí, obligándome a retroceder mientras el humo y las telarañas quemadas cubrían mi vista. Agité la mano para despejar la nube y avancé con cautela. Cuando finalmente pude ver con claridad, el granero estaba irreconocible.
Las telarañas se habían quemado en gran parte, dejando tras de sí un residuo pegajoso que cubría el suelo y las paredes. Pero lo que realmente me inquietó fue la ausencia de la araña hembra. No había rastro de ella. Solo quedaba el cadáver a medio comer de la otra araña, todavía en el mismo lugar donde lo había visto antes. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras mi mente intentaba comprender lo que había sucedido. Esa cosa, esa criatura monstruosa, había escapado. Esa noche, no la volví a ver, pero sabía que estaba en algún lugar. Quizás más cerca de lo que me atrevía a imaginar. No podía quedarme de brazos cruzados. Pasé el resto de la noche quemando el cadáver de la araña muerta en un fuego improvisado fuera de la granja. Las llamas se alzaron altas y el hedor era insoportable, pero no me importó. Tenía que asegurarme de que al menos una de esas cosas no volviera jamás. Desde ese día, he tomado todas las precauciones posibles. Coloqué repelentes de arañas por toda la granja, rodeando cada rincón con un perímetro de seguridad. Además, instalé máquinas que liberan una mezcla de gases y humo durante la noche, confiando en que mantendrán alejadas a esas criaturas. Cada amanecer reviso los alrededores, buscando cualquier señal de que esa cosa haya regresado. Mi vida ya no es tranquila ni sencilla como antes. Cada noche, cierro las puertas y ventanas con más cuidado del necesario, y mis sueños están plagados de imágenes de ojos brillantes y patas largas moviéndose entre las sombras. He aprendido a vivir con el miedo constante, pero también con la esperanza de que nunca volveré a encontrarme con esa criatura. Y si alguna vez sucede, estaré preparado. Porque sé que en esta granja, lo que parece ser un simple rincón apartado del mundo, esconde horrores que van más allá de lo imaginable. Continuamos. ¿Alguna vez has leído sobre el infierno? Esa imagen de una fosa infernal cubierta de llamas, gritos que nunca cesan y almas siendo torturadas eternamente. Una pesadilla de la que nadie puede despertar. Mi nombre es Evan Rourke, y soy un viajero. No soy rico, ni mucho menos. Vivo con lo justo, ahorrando cada centavo para recorrer el mundo y explorar esos rincones que parecen existir fuera del tiempo. Siempre busco lo inusual, lo escondido. Nunca esperé que uno de esos viajes me llevaría a un lugar que fácilmente podría ser la entrada al infierno, oculto tras la tranquila fachada de una granja. Todo comenzó en las afueras de un pequeño pueblo en el medio de la nada. Era un lugar como tantos otros, con calles polvorientas y una población que parecía haber disminuido con el paso del tiempo. Llegué allí después de escuchar rumores en una taberna cercana sobre una laguna milagrosa que se encontraba en medio del bosque de Sherwood. Ese día, con mi mochila llena de lo esencial y mi cámara al hombro, me adentré en el legendario bosque de Sherwood. No esperaba milagros, por supuesto. Las historias sobre la laguna milagrosa eran solo un atractivo turístico, cuentos que los lugareños susurraban para atraer a los curiosos. Pero para mí, el bosque mismo era el premio. Sus sombras antiguas, sus senderos olvidados, y el aire pesado con la promesa de lo desconocido. El primer día transcurrió sin incidentes. Encontré un claro cerca de un riachuelo y armé mi tienda. Pasé la tarde explorando los alrededores, tomando fotografías de la fauna y los árboles retorcidos que parecían salir de un cuento de hadas sombrío. Al caer la noche, me refugié en mi tienda y encendí una pequeña fogata. El crepitar del fuego y el sonido del agua cercana me arrullaron hasta el sueño. El segundo día comenzó temprano, antes del amanecer. Los pájaros aún no cantaban cuando decidí seguir un sendero más profundo hacia el corazón del bosque, en busca de la laguna. La luz del sol apenas penetraba a través del dosel de hojas, y el aire tenía un aroma terroso y húmedo. Caminé durante horas, marcando mi camino para no perderme, pero la laguna seguía siendo esquiva. Fue cerca de las 5 de la madrugada del tercer día, cuando algo rompió la quietud del bosque. Estaba profundamente dormido en mi tienda, agotado de la caminata, cuando sentí un impacto violento desde arriba. Algo, o alguien, había caído sobre mi tienda, aplastándola contra mí.
Me desperté con un grito de pánico, forcejeando para salir mientras mi mente se llenaba de imágenes de animales salvajes o algo peor. ¿Qué pasa?, grité, mientras lograba zafarme del enredo de la tela. Cuando finalmente salí al frío aire del amanecer, lo vi. Era un chico, apenas un adolescente, tal vez de 14 años. Estaba cubierto de tierra y parecía no haber visto un baño en semanas. Su ropa, rota y mugrienta, colgaba de su delgado cuerpo como harapos. Pero lo peor era el olor, un hedor abrumador a excremento y descomposición que parecía emanar de cada poro. El chico estaba de rodillas frente a mí, llorando desconsoladamente. Su rostro estaba demacrado, las mejillas hundidas, y su boca no tenía dientes. Solo un agujero oscuro donde deberían estar, como si se los hubieran arrancado uno por uno. «Ayuda», balbuceó entre sollozos, aunque apenas podía entenderlo. Su voz era un murmullo entrecortado, como si tuviera algo atorado en la garganta. Di un paso hacia él, intentando calmarlo. Traté de tranquilizarlo mientras marcaba el número de la policía en mi teléfono. Mi voz temblaba mientras daba detalles vagos sobre mi ubicación y lo que acababa de suceder. Sabía que los agentes tardarían en llegar. Estábamos en medio del bosque, donde ni siquiera los vehículos podían acceder. La caminata desde el camino principal hasta mi ubicación llevaría al menos 2 horas, incluso para alguien experimentado. Cuando colgué, el chico me miró con unos ojos que parecían demasiado grandes para su rostro demacrado. Su mano, fría y temblorosa, se cerró alrededor de la mía. «Ayúdalos», murmuró, balbuceando como si las palabras fueran un esfuerzo titánico. «Ayuda, por favor». Antes de que pudiera responder, el chico tiró de mí con sorprendente fuerza, casi tropezando en el proceso. Me llevó por un sendero apenas visible entre los árboles. Las ramas bajas me arañaban el rostro mientras trataba de mantener el paso, pero el chico avanzaba con una determinación que no esperaba. Sus pies descalzos, ennegrecidos por la suciedad, se movían rápido sobre la maleza sin que él mostrara señales de dolor. Durante unos 20 minutos seguimos caminando, el paisaje a nuestro alrededor volviéndose cada vez más denso. Finalmente, llegamos a un claro. Frente a nosotros, una granja surgió de la penumbra del bosque, como un secreto enterrado que no debía ser encontrado. A primera vista, parecía una granja común. Había gallinas picoteando en el suelo y un granero pequeño con pintura roja descascarada. Pero algo no encajaba. La ubicación era inusual. La granja estaba rodeada por montañas y un sistema de ríos que hacían imposible un acceso directo. Además, los árboles aquí eran mucho más altos y estaban plantados de manera casi estratégica, como si alguien hubiera creado una barrera natural para ocultar este lugar del mundo exterior. La disposición de los árboles no parecía natural. Cada uno estaba colocado con precisión, formando un perímetro perfecto alrededor de la granja. Sentí un escalofrío recorrer mi columna al darme cuenta de que este lugar había sido cuidadosamente diseñado para permanecer invisible. El chico señaló la granja con una mano temblorosa y murmuró: «Los demás están ahí. Ayúdalos». En ese instante, lo entendí. Dentro de esa fachada de tranquilidad rural, había más personas como él. Secuestradas, atrapadas, sometidas a horrores inimaginables. Le pedí al chico que esperara detrás de un árbol mientras sacaba mi cuchillo de acampar, mi única herramienta de defensa. Respiré hondo, intentando calmar el temblor en mis manos, y avancé sigilosamente hacia la granja. A primera vista, todo seguía pareciendo normal: gallinas picoteando distraídamente el suelo, el granero silencioso, el leve crujido de la madera bajo mis pasos. Pero entonces la vi, una escotilla de metal semienterrada en el suelo, justo detrás del granero. Me acerqué con cautela, mi corazón martillando en mis oídos. La escotilla estaba cerrada con un pesado candado oxidado, pero no lo suficiente como para resistir la fuerza de mi cuchillo y un poco de palanca. Con un crujido metálico, el candado cedió. Tragué saliva, sintiendo un nudo en el estómago mientras levantaba la pesada puerta.
Lo primero que me golpeó fue el hedor. Era un olor denso y nauseabundo, una mezcla insoportable de excremento, orina, carne podrida y algo químico, ácido, que quemaba las fosas nasales. Contuve las arcadas y encendí mi linterna para iluminar el oscuro espacio que se extendía ante mí. Lo que vi me dejó paralizado. El lugar era inmenso, un piso subterráneo cavernoso excavado directamente en la roca. Las paredes estaban reforzadas con madera, pero el suelo era puro lodo, mezclado con desechos humanos. En el centro del espacio, unas rejas de metal formaban pequeñas secciones cuadradas, cada una no más grande que una jaula para perros. Dentro de cada sección había personas. No estaban sentadas ni acostadas, sino a cuatro patas, como animales. Sus cuerpos estaban cubiertos de suciedad, llagas y sangre seca. Algunos lloraban en silencio, otros permanecían completamente inmóviles, con la mirada perdida, como si hubieran sido vaciados de toda voluntad. Había hombres, mujeres y hasta niños. Todos estaban desnudos, su humanidad arrancada junto con su ropa. El aire era pesado con su desesperación. Cada jaula estaba llena de excrementos y orina acumulados, formando charcos pestilentes en los que tenían que vivir. Algunos intentaban evitar el contacto, arrinconándose en esquinas imposibles, mientras que otros simplemente se habían rendido, dejando que la inmundicia los cubriera. Pero lo peor estaba al fondo. En un costado, colgando de unas vigas, había cadáveres. Eran hombres corpulentos, sus cuerpos desnudos atados de las patas y suspendidos en el aire, como ganado en un matadero. Sus vientres estaban abiertos, las entrañas derramadas al suelo en un espectáculo grotesco. Sobre una mesa cercana, había cuchillos y sierras ensangrentadas, junto con bandejas de carne que habían sido cortada con precisión. De repente, todo cobró sentido de la forma más terrible posible. Esta era una granja de humanos. Las jaulas, el manejo del espacio, los cadáveres colgados. No era solo tortura, era un sistema. Estas personas eran criadas, explotadas y finalmente sacrificadas como si fueran ganado. El sonido de un gemido a mi izquierda me devolvió a la realidad. Una mujer en una de las jaulas me miraba con ojos desesperados, sus labios agrietados balbuceando palabras que no podía entender. Su brazo delgado se extendía hacia mí, cubierto de heridas infectadas. Continué avanzando con cautela, mi mente dando vueltas mientras trataba de entender lo que veía. Fue entonces cuando distinguí a un hombre en un costado del subterráneo, apoyado contra una pared de madera junto a una de las secciones de jaulas. Vestía un uniforme de trabajo, aunque estaba tan sucio como el resto del lugar. Su presencia confirmó mis peores temores. Este no era un accidente ni un acto aislado de locura. Esto era organizado, premeditado. Él era uno de los responsables de aquel horror. Un súbito impulso de valor y desesperación me invadió. Tal vez era la adrenalina, tal vez era la impotencia acumulada al presenciar semejante monstruosidad. Grité con todas mis fuerzas. ¡Alto! ¡Policía! El hombre se sobresaltó, sus ojos se abrieron con pánico. Para mi sorpresa, creyó mi mentira. Sin pensarlo dos veces, salió corriendo hacia una puerta metálica al fondo del subterráneo. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció tras ella, dejando la pesada puerta cerrarse con un estruendo que resonó por todo el lugar. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos, y volví a llamar a la policía. Esta vez, mi voz era más firme, cargada con la urgencia de lo que acababa de presenciar. Les expliqué que la situación había cambiado y describí, con palabras torpes pero sinceras, el horror que había bajo aquella granja. Al principio, el oficial al otro lado de la línea creyó que era una broma de mal gusto. Si no me cree, deme su número y le enviaré una foto, dije, conteniendo las lágrimas y la furia que me invadían. Minutos después, envié las imágenes. No pasó mucho tiempo hasta que la respuesta fue contundente. En menos de 10 minutos, el sonido de helicópteros rompió la quietud del bosque. 3 de ellos llegaron, transportando un grupo de policías y soldados.
El operativo fue rápido y eficiente. Descendieron al subterráneo, liberaron a las personas y evacuaron a los sobrevivientes. Sin embargo, el responsable, o los responsables, de aquel horroroso sistema lograron escapar. Esa noche, mientras observaba a las víctimas ser trasladadas en camillas y helicópteros, una idea perturbadora se aferró a mi mente: el verdadero infierno no está bajo la tierra. Está dentro de las acciones de los seres humanos. Aquella granja era una prueba de hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando no hay límites, cuando el prójimo es reducido a algo menos que humano, a un recurso. Me quedé pensando en la facilidad con la que alguien había creado un sistema para explotar, torturar y asesinar a otros como si fueran ganado. No eran monstruos mitológicos, ni criaturas de pesadilla quienes hicieron esto. Era gente. Personas con una lógica retorcida, pero personas al fin y al cabo. El ser humano, cuando pierde su empatía, puede convertirse en el depredador más cruel de todos. Esa granja no solo me mostró lo bajo que podemos caer, también me recordó la importancia de no apartar la mirada ante el sufrimiento. Porque ignorarlo es permitir que crezca, que se expanda. Esa noche, juré que nunca olvidaría lo que vi. No por morbo ni por miedo, sino como un recordatorio constante de que debemos luchar contra esa oscuridad, tanto dentro de nosotros mismos como en el mundo. El verdadero infierno no está hecho de llamas, está construido por nuestras propias manos. Continuamos. Mi nombre es John Urner. Vivo en un pequeño pueblo rodeado de campos interminables, donde la vida gira en torno a la tierra, el ganado y el sol que marca el ritmo de los días. Soy un hombre sencillo, un granjero de toda la vida, heredero de una finca modesta que ha pasado de generación en generación. En este oficio, las decisiones nunca son fáciles. Aquí, la práctica y la supervivencia siempre pesan más que el sentimentalismo. Todo comenzó una noche fría de octubre, cuando una de mis vacas dio a luz. Había estado vigilando el parto, una tarea rutinaria para mí, hasta que vi lo que salió de la vaca. El recién nacido era extraño. Era una ternera deforme, con un cuerpo torpe, patas pequeñas y un andar que parecía imposible. Su aspecto era suficiente para que cualquier otro granjero entendiera que esa cría no tenía futuro. Pensé que no sobreviviría más de unos minutos, pero para mi sorpresa, se levantó tambaleándose, como desafiando a la naturaleza misma. Sabía lo que debía hacer. En el negocio de la ganadería, no hay margen para errores ni sentimentalismos. Alimentar y mantener a una cría como esa sería más costoso que cualquier ganancia que pudiera generar. Así que fui al cobertizo, tomé mi escopeta y regresé al establo con la decisión tomada. Disparé. La ternera cayó al suelo con un sonido seco. Para no desperdiciar el cuerpo, decidí cocinarla. Quizás te parezca cruel, pero esto es algo común entre los granjeros. La vida aquí no siempre deja lugar para las emociones, y cada recurso cuenta. Sin embargo, lo que sucedió después cambió mi vida para siempre. Cuando probé la carne de aquella ternera, sentí algo que nunca había experimentado. Era exquisita, como si cada fibra estuviera diseñada para deleitar el paladar. Era, sin lugar a dudas, la mejor carne que había probado en toda mi vida. Una mezcla perfecta de sabor y textura que ninguna otra carne podría igualar. Fue ahí, con ese primer bocado, cuando todo comenzó. Una serie de eventos que no podría haber imaginado ni en mis peores pesadillas. Quizás fue la codicia lo que me llevó a esto, pero después de 40 días decidí repetir el proceso de impregnación con la vaca que había dado a luz a la ternera. Tenía la esperanza de que tuviera otra cría igual. 9 meses después, la vaca dio a luz a otra ternera. Esta era casi idéntica a la anterior. Fue entonces cuando lo supe, esta era una gran oportunidad de negocio. Al principio, era un experimento meticuloso. Cuidaba a las vacas con una dedicación obsesiva, asegurándome de que cada una estuviera en condiciones óptimas para reproducirse. Las terneras deformes seguían naciendo, cada una con deformidades similares,
pero cada vez parecía haber algo más en ellas, algo que no podía identificar. La carne continuaba siendo igual de deliciosa, e incluso comencé a recibir pedidos de restaurantes fuera del pueblo. El dinero comenzó a llegar en cantidades que nunca había imaginado. Con el tiempo, me di cuenta de que podía hacer más. Empecé a seleccionar cuidadosamente a las vacas y los toros que parecían tener más probabilidades de producir estas crías anómalas. Era un proceso lento, pero efectivo. Año tras año, mi granja se transformó. Donde antes había vacas normales, ahora había criaturas que parecían desafiar las leyes de la naturaleza. Pasaron casi 6 años, y para entonces mi granja estaba completamente llena de estas criaturas. Había alcanzado lo que cualquiera consideraría éxito, pero algo en el ambiente había cambiado. Las deformidades de las terneras se volvieron más pronunciadas. Algunas nacían con ojos adicionales, otras con extremidades que no deberían estar allí. Una incluso nació con un extraño brillo en su piel, como si algo interno irradiara luz. Pero no era solo su apariencia lo que había cambiado. Había algo en su comportamiento también. Las terneras parecían observarme de una manera que no podía describir. Sus ojos no eran los de un animal, había algo más allá, algo consciente. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché un sonido que me erizó la piel. No era un mugido, sino algo más grave, profundo, como un eco que parecía venir de las entrañas de la tierra. Intenté ignorar estas señales, convenciéndome de que eran producto de mi imaginación. Después de todo, el negocio iba mejor que nunca. Pero a medida que el tiempo pasaba, las señales se volvieron más difíciles de ignorar. Las luces del establo parpadeaban constantemente, los perros ladraban hacia la oscuridad sin razón aparente, y el aire alrededor de las terneras se sentía pesado, cargado de algo indescriptible. Con cada generación, las criaturas se volvieran más extrañas y también más inquietantes. Mi negocio florecía, pero no podía evitar preguntarme si el precio que había pagado iba más allá de lo que podía calcular. Una noche nació una ternera sin deformidades, no me pareció alarmante en su momento. Después de tantas generaciones de anomalías, supuse que era cuestión de tiempo que algo normal saliera de esta línea extraña de reproducción. No le di demasiada importancia y la traté como a cualquier otra cría. Pasaron los meses, y aquel toro creció con una rapidez que no era natural. Era fuerte, robusto, pero siempre se mantenía apartado del resto, como si supiera que no pertenecía a su entorno. Fue una noche oscura, cerca de las 4 de la madrugada, cuando escuché ruidos extraños provenientes del establo. Pensé que serían ladrones, así que tomé mi escopeta y me dirigí hacia allí, preparado para enfrentar lo que fuera necesario. Cuando llegué, lo vi. El toro estaba solo, de pie en el centro del establo, con los ojos brillando como brasas en la penumbra. Parecía expectante. Me acerqué lentamente, con la intención de llevarlo de vuelta a su sitio. Pero cuando estiré la mano para tocarlo, todo cambió en un instante. En un movimiento rápido, el toro giró su enorme cabeza y arrancó mi mano con sus dientes. Un dolor indescriptible atravesó mi cuerpo, pero no fue solo eso lo que me aterrorizó. Fueron sus dientes. No eran los dientes planos y anchos de un animal herbívoro. Eran afilados, puntiagudos, diseñados para desgarrar carne. Retrocedí tambaleándome, gritando de dolor, mientras la sangre manaba de mi muñeca. El toro no se detuvo. Me miró fijamente, como si estuviera evaluándome, y luego avanzó hacia mí con una calma espeluznante. La adrenalina me hizo reaccionar. Corrí como nunca antes lo había hecho, de vuelta a mi casa, cerrando la puerta detrás de mí con un golpe seco. Dentro, mi respiración era errática, y el dolor palpitante me recordaba lo que acababa de ocurrir. Con una mano temblorosa, cargué mi escopeta y esperé, pero el toro no apareció. Después de unos minutos, reuní el coraje suficiente para salir y buscarlo, con la intención de acabar con él. Sin embargo, cuando llegué al establo, me encontré con una escena que jamás olvidaré.
Todas las vacas, todas esas criaturas deformes que habían sido mi fuente de riqueza y también de inquietud, yacían destrozadas. Sus cuerpos estaban esparcidos, mutilados, como si el toro hubiera desatado su furia sobre ellas. El establo olía a sangre y a muerte. Las paredes estaban salpicadas de restos y el suelo parecía un charco oscuro que reflejaba la luz tenue de mi linterna. Pero el toro no estaba. Había desaparecido. En los días siguientes traté de comprender lo que había ocurrido, pero no había explicación lógica. Mis intentos por rastrear al toro fueron inútiles. Las huellas que encontré en el barro se adentraban en los campos y, eventualmente, se desvanecían como si el animal hubiera sido tragado por la tierra misma. Finalmente, entendí que mi tiempo en esa granja había terminado. Las decisiones que tomé años atrás, en mi búsqueda de éxito, habían desafiado las leyes de la naturaleza y, quizás, algo mucho más oscuro. Vendí la finca por una fracción de lo que valía y dejé atrás ese lugar maldito. Hoy vivo en una pequeña cabaña, lejos de los campos y los animales. Me dedico a tallar madera y a vender mis piezas en el mercado local. Es un trabajo simple, pero me permite dormir por las noches, aunque a veces, cuando el viento sopla fuerte, creo escuchar un eco grave y profundo, como aquel sonido que me erizó la piel hace años. No sé si es mi imaginación o si algo todavía me observa desde las sombras. Continuamos. Mi nombre es Samuel Vázquez y vivo en una granja alejada del bullicio de la ciudad. Es un lugar tranquilo, rodeado de campos y árboles que se mecen con el viento. Aquí crío gallinas, cerdos y algunas vacas, suficientes para mantener un negocio modesto que me da lo necesario para vivir. Mis días transcurren entre alimentar a los animales, arreglar cercas y reparar cualquier cosa que el tiempo haya desgastado. Es una rutina simple, pero la prefiero así. Sin embargo, las noches son distintas. Desde hace varios meses, cuando la oscuridad lo envuelve todo, empiezo a escuchar ruidos extraños. Al principio, pensé que se trataba de algún animal salvaje, un zorro o un coyote rondando los gallineros. Salía con mi linterna y mi escopeta, dando vueltas por la propiedad, pero nunca encontraba nada fuera de lugar. Las gallinas seguían en su sitio, los cerdos dormían apacibles y las vacas rumiaban en calma. Los sonidos, sin embargo, no cesaban. Eran diferentes a cualquier ruido que hubiera oído antes, un golpeteo suave, a veces un crujido, otras un murmullo lejano, como si algo o alguien estuviera susurrando entre los árboles. Me obligaba a pensar que era el viento, aunque sabía que no era cierto. Con el tiempo, me acostumbré. Si los ruidos venían y no pasaba nada, ¿para qué preocuparme? Dejé de salir cada vez que los oía. Cerraba puertas y ventanas, me metía en la cama y trataba de dormir, convencido de que no había nada ahí fuera. Pero todo cambió esa noche. Eran cerca de las 2 de la madrugada. El silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj en mi mesilla de noche. De repente, un sonido seco, como un golpe fuerte, rompió la quietud. Me desperté sobresaltado, con el corazón acelerado. Me quedé inmóvil, escuchando. Después vino otro golpe, más fuerte, seguido de lo que sonaba como un rasguño largo, persistente, contra la madera. Algo estaba ahí fuera. El golpe seco resonó de nuevo, seguido de otro rasguño, esta vez más insistente. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que no podía ignorarlo. Me levanté rápidamente, me calcé las botas y tomé mi escopeta. La linterna descansaba en la mesa junto a la puerta, lista para iluminar la oscuridad que me esperaba afuera. Al abrir la puerta, no estaba preparado para lo que vi. Ahí, en medio del patio, se encontraba una figura gigantesca, de casi 2 metros de altura. Sus brazos eran largos y terminaban en manos enormes con dedos alargados que parecían ramas retorcidas. Su piel era áspera, con un tono marrón oscuro, similar a la corteza de un árbol, y su rostro apenas tenía rasgos, como si alguien hubiera intentado esculpir una cara y se hubiera detenido a medio camino.
Llevaba una extraña prenda que cubría su parte inferior, hecha de un material que parecía brillar débilmente bajo la luz de la luna. Me quedé congelado, incapaz de moverme. El ser inclinó ligeramente su cabeza hacia mí, como si estuviera estudiándome. Entonces, extendió una de sus manos hacia adelante, los largos dedos acercándose lentamente. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un frío intenso que se apoderó de mi cuerpo, como si la misma noche me envolviera. Mis piernas cedieron, y todo se oscureció. Cuando desperté, no estaba en mi granja. Estaba en un lugar que parecía no tener fin, un vasto laberinto de paredes altas y sinuosas, hechas de un material extraño, como una mezcla entre piedra y algo vivo. No había sol ni luna, pero una luz tenue emanaba de las paredes, suficiente para ver lo que tenía delante, pero no para disipar las sombras que parecían moverse a mi alrededor. Caminé durante lo que me parecieron días, tal vez semanas. No había forma de medir el tiempo en ese lugar. No había agua, ni comida, pero no sentía hambre ni sed, solo una extraña fatiga que nunca desaparecía del todo. Los pasillos se retorcían y cambiaban, como si el laberinto estuviera vivo, y siempre tenía la sensación de que alguien, o algo, me observaba desde las sombras. En algún momento, dejé de contar los días. Mi mente se llenó de fragmentos de recuerdos que no podía conectar, un destello de luz, un sonido grave y vibrante, y la figura de aquel ser de piel como madera, siempre presente en mi mente. Y entonces, tan de repente como había comenzado, todo terminó. Abrí los ojos y lo primero que sentí fue el aire frío de la madrugada contra mi rostro. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas, y el canto lejano de un gallo rompía la quietud. Estaba tirado en el suelo, justo frente a mi casa. Todo parecía normal, pero algo en mi interior me decía que no era así. Me sentía extraño, como si algo faltara, como si hubiera dejado una parte de mí en ese laberinto imposible. Me incorporé lentamente, aturdido. Miré a mi alrededor y entonces lo vi. Ahí estaba, esa cosa de piel rugosa y marrón, pero no estaba sola. Había al menos 3 más como él, todos igual de altos, con esas figuras incompletas y esos dedos alargados que parecían ramas retorcidas. Estaban rodeando a una de mis vacas, que no hacía más que mirarlos con los ojos abiertos de par en par, paralizada. Una de las figuras extendió su brazo y, con una facilidad aterradora, levantó al animal del suelo como si no pesara nada. Intenté moverme, gritar, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado en el momento, obligado a observar. Las figuras comenzaron a desvanecerse, como si se disolvieran en el aire, llevándose a la vaca consigo. No dejaron rastro, ni sonido, nada que indicara que alguna vez estuvieron allí. En un parpadeo, habían desaparecido. Cuando finalmente pude moverme, mi cuerpo estaba temblando. Me apoyé en la puerta de mi casa, intentando procesar lo que acababa de ver. Entré, cerré con llave y me senté en la mesa de la cocina, con las manos aún temblorosas. Me quedé ahí, mirando la nada, intentando convencerme de que todo había sido un mal sueño. Pero la marca en el suelo, donde antes había estado mi vaca, me decía que era real. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, el sol salió como siempre, las gallinas cacareaban y los cerdos gruñían esperando su comida. Todo parecía normal, pero yo sabía que algo había cambiado. Esa experiencia me dejó una certeza que me acompañaría por el resto de mi vida. El mundo es más grande, más extraño y más inexplicable de lo que jamás podremos entender. Desde ese día, cada vez que escucho ruidos extraños en la noche, me quedo en la cama, inmóvil. Porque ahora sé que no todo lo que existe puede ser enfrentado con una escopeta y una linterna. Hay cosas allá afuera que no buscan ser entendidas, y quizás lo mejor sea dejarlas en paz.